Claro, te ¿Por haces qué? desear. Perdón. Se cuelga con reuniones, superpone No, hoy reuniones. no podía zafar. ¿Te acordás de las Ya del centro, elecciones pero donde Néstor, Scioli y varios fueron de testimoniales? ¿Dónde? Fue una elección de medio término del 2009. La elección del 2009 que le gana al Calicate. Sí, que termina después con el grupo A, ¿no? Exacto. Bueno, sí me acuerdo de esa elección. bueno, va a haber Con el muchas. Colorado de Narváez. Exacto. Sí, en ¿no? provincia. Que tenía Gran Hermano con Tinelli y de ahí apareció Alicate. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Muchos plantean de ir de candidatos sí, los peces gordos encabezando en las secciones. En las secciones electorales. Por ejemplo, un amigo mío, Mariano Cascallaris. Es un riesgo. Viste, complicado. Lo digo Lo así, que brutalmente. ojalá lo puedan cerrar es que no haya doble votación, ¿viste? Porque si hay algo que la gente está hastiada es de el día de la elección, tener que ir a votar, le molesta a toda la gente. Ahora, que entreguen el país no le importa. Bueno, buen día Nacho, ¿cómo le va? La cartera de internacional está que trina. Sí, siempre. Semana a semana eso se confirma. Vos decís, no podemos dormir una siesta que se nos arma algún cachengue. No, siempre hay temas internacionales. Mirá vos. Para seguir. ¿Qué es lo que ocupa a tu criterio hoy? No, a mí me parece lo que está dando vuelta ya desde la semana pasada, pero que se agudizó hace 2 días, es una discusión que se dio entre Lula, que Trump le plantea a Lula. Sí. Metiendo 2 temas centrales en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, más cuando Brasil empieza a entrar en la preagenda electoral, el año que viene hay elecciones presidenciales sí. En el país hermano y vecino, en dos ejes. Lo primero, en esa nota que manda Trump a la presidencia de Brasil, a Lula, hace una valoración de un azote de caza de brujas contra Jair Bolsonaro. Recordemos que Bolsonaro está pendiente de un juicio de la Corte Suprema de Justicia en Brasil por el intento de golpe cuando él tenía que entregar el mando a Lula hace casi 4 años. Con muertos, con gente detenida acusada de conspiración, con exiliados en Argentina. Sí. Encubiertos por el actual gobierno de Milei, que fueron partícipes de esos intentos de... Hay algún familiar también, ¿no? Sí, Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, involucrados en toda esa intentona de golpe, que tuvo similitudes a la toma de Capitolio en Estados Unidos cuando Trump efectivamente terminaba su mandato y se tenía que entrar a Biden. Si uno ve imágenes hay ciertas similitudes. Y bueno, un poco Trump en su rol de rey del mundo o gendarme del mundo, se atreve a mandar una nota a Brasil, una nota oficial, valorando la caza de brujas contra Bolsonaro. Que es la inmiscuirse. Es inmiscuirse en un asunto interno de un país, es algo que no corresponde entre presidentes bajo ningún punto de vista, a lo cual... Y lo segundo que cuestiona, lo segundo que dice en realidad es que le va a incrementar hasta un 50% los aranceles a los productos brasileros en Estados Unidos. Eso es Brasil y Estados Unidos tienen un acuerdo de comercio estratégico hace muchos años. O sea, no es que son socios menores, son socios recíprocos comerciales hace muchos años. Comercian muchos miles de millones de dólares por año. Me imagino. Y ahí hubo como varias jugadas que para mí es interesante tener en cuenta. Primero, que Brasil ha tenido un rol diplomático a lo largo de toda su historia muy interesante, es una diplomacia muy capaz. Sí. Tiene toda una tradición en su rol de negociadores y de tener vínculos con todos los sectores, países del mundo en términos generales. No condenan a nadie, salvo cuestiones muy brutales. De hecho, una que aparece en el tapete es la de, después lo comentamos más adelante, pero la de Palestina. Para arrancar con la respuesta de Lula a eso, ¿qué a le Bolsonaro. dijo? Porque además de meterse a la interna... La política brasilera, el parlamento, los partidos políticos parte del gobierno de Lula, e incluso partidos que no son parte del gobierno,
todos salieron con la consigna de Brasil se respeta. O sea, esa fue la salida Bien. inmediata de la política brasilera, porque efectivamente es una injerencia, insisto, lo que vos decías recién, es meterte en la política interna de una manera brutal y dándote Claro. poderes que no tenés, digamos. O sea, Obviamente. más allá de ese del presidente de Estados Unidos, que no es despreciable, sin duda. Y lo segundo, se está todavía discutiendo, pero Brasil hizo una jugada en términos comerciales y diplomáticos muy importante, que fue la de lograr que la Cámara de Comercio argentino-brasilera, americana-brasilera, se pronunciara en contra de los aranceles que quiere aplicar Trump. Sí, Y fallo, además lo segundo es que la exportación más importante de Brasil a Estados Unidos son materias primas que son claves para Claro, la estoy producción leyendo eso. para la producción industrial de Estados Unidos. Es brutal. No, ellos por lo necesitan cual comida. el daño a la economía norteamericana en su intento de Make America Great Again puede ser nefasto, digamos, puede ser Claro. contraproducente. Y en términos generales fue recibido por la comunidad internacional como un acto absolutamente desproporcionado y demás. Pero no viene gratis, digamos, viene justo después de que Brasil encabezó el BRICS Claro. en Cierto, Río de sí, Janeiro, sí, la cumbre sí. de BRICS la semana pasada. Es un vueltito. Es un vuelto, efectivamente, es Sí. un vuelto, es incrementar No lo dudes. la intencionalidad de Trump de cerrar todos esos acuerdos comerciales al alza por parte de Estados Unidos. La verdad es que no le viene saliendo, eso también hay que decirlo. Salvo con la Unión Europea, que definió no discutir nada. Con China tuvo que ir para atrás, con India tuvo que ir para atrás. Con todos los países del mundo, sobre todo los cuales hoy depende para sus bienes manufacturados Estados Unidos, tuvo que más Claro. o menos negociar en condiciones win-win, digamos, para las dos partes. No como él planteaba, solo Estados Unidos con ventaja. Totalmente. Estaba mirando que, entre otras cosas, de lo que se le exporta son, además de comida, petróleo, aviones. Bueno, claro, sí. ¿Cuándo lo vi? Lo vi ayer, El creo. Embraer. Claro, la empresa Embraer es una empresa aeronáutica brasilera. Es la empresa nacional, es de capitales públicos y privados. No, joder. Sí, claro. Creo que es 49 público y 51 privado. En realidad eso se hizo para capitalizar Embraer y que Exacto. saliera a jugar como un actor global hace ya unos 20 años. Mirá. Si no era pública. Embraer es una de las grandes fabricantes de aviones comerciales del mundo. Tiene toda una línea de aviones. Claro. Las categorías de aviones comerciales se dividen entre 70 y 100 asientos, 100 y 150, 152. Bueno, las dos categorías de los aviones más pequeños comerciales, Embraer es una de las empresas líderes del mundo. Mirá. De hecho, ¿Cómo han avanzado? nosotros volamos en Embraer en los de Austral. Claro. Los 190 que hacen las rutas por ahí a Jujuy, al sur, no tan demandadas como de aerolíneas, volás en los Boeing, en los Embraer que eran de Austral. Cuando vos me hablás Datas. de la producción brasileña, no es tan reciente la explosión de ellos, porque Sí. hasta hace un tiempo no tenían tanto, tenían materia prima, sí. No, Pero obvio. te venden acero ahora. Sí, de hecho es Vale, es una empresa brasilera mineral y es una de las principales exportadoras de acero del mundo, que además baja el costo del acero en términos Claro. globales. Por eso Estados Unidos también quiere aplicar aranceles, porque mucha de la industria norteamericana usa acero de origen brasilero, por ejemplo. Por supuesto. Pero en definitiva, la amenaza es política o realmente tiene un trasfondo económico. No, tiene un trasfondo económico. El fondo de la cuestión es, indudablemente que Bolsonaro y Lula no tienen feeling ideológico, están en las Obvio. antípodas uno del otro, eso está claro. Pero en términos económicos, Brasil es un actor global. Está entre la 10ª y 12ª economía del mundo. Siempre en cualquier índice se publica. Es una economía emergente que si no tuvo un crecimiento tan sostenido con las primeras décadas del 2000. Sí. Hoy lo sigue manteniendo. Es un país de más de 200 millones de habitantes. Claro. Uno de los grandes jugadores en términos de commodities del mundo, tanto de origen de granos, de carne, de lácteos,
como también en el mercado de los recursos minerales, digamos, de la minería, de la mega minería. Es cierto, por y, eso existe... y además es un actor global en la producción de vehículos, de tecnología, de un montón de cosas. O sea, Brasil es un gigante en ascenso. Real. Y además... ahí ya no es emergente. Claro, y ahí entro en el plano del vuelto del BRICS, digamos. O sea, lo que están discutiendo los países de BRICS, particularmente Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica, que son los fundadores, es la salida del marco de comercio en el marco del dólar. O sea, eso a Estados Unidos le haría perder la hegemonía de comercio mundial. O sea, buscar una alternativa, decís. Comercial en moneda propia. Okay. O en una moneda de comercio internacional, que es lo que están hablando. Bien. De hecho, la presidenta del banco del BRICS es Dilma Rousseff. Está viendo hace casi 2 años en Shanghái, en China, tiene la sede el banco del BRICS. Y lo que están trabajando fuerte y avanzando es en empezar a comerciar fuera del marco del dólar. O sea, eso, bueno, para Estados Esto Unidos a es un Trump daño. no le gusta no, nada. Claro, exactamente. A Donald no le copó ni un poquito. Y bueno, viste, también hay vuelto en la vida. Hay vueltos, claro, indudablemente. En otra época hubiera sido en un plano militar, hubiera sido en un plano absolutamente desigual por la historia de nuestros gobiernos, ¿no? Si uno lo lleva a 20, 30 años atrás, imagínate si esto hubiera pasado con Felipe Cardoso, que era el contemporáneo al turco acá en Brasil, un neoliberal entrenador del país. Hubiera sido nefasto para Brasil. Le hubiera puesto en jaque solamente a su economía en pos de servir. Bueno, haciendo la alegoría con Argentina, ¿no? Argentina quiso para detener los aranceles. Nada, absolutamente nada. No, lo entrega dejó ahí. total. Lo dejó ahí, entrega total. Bueno, distinta es la posición de Brasil como una potencia que se va consolidando en el contexto internacional. Mirá si los BRIC hubiesen llegado en la época de Hugo, Chávez, Néstor, Pepe, Evo. Sí, ¿no? sí, en los 2000 y pocos. ¿No? Divino. Qué loco que hubiese sido. Nacho, vos estabas diciendo que el año que viene Brasil tiene elecciones. Sí. Buen punto. ¿Cuál crees que es el panorama que se viene para ellos? El panorama siempre es complejo en Brasil. Bolsonaro o el bolsonarismo es un momento enorme de derecha que derechizó una parte de la escena política brasilera y además le dio un contexto mucho más irracional y violento del que existía en la política brasilera como tal. Para mí una de las victorias de Bolsonaro en el sentido negativo, antipueblo, fue el tema de liberalizar mucho el comercio de armas y la tenencia de armas. No sé si se acuerdan, pero en la campaña que finalmente es la victoria de Lula, había muchos videos que eran de medios brasileros, donde había hechos de violencia racial, donde a un negro que entraba a un restaurante a comer, había una señora blanca o un señor blanco que lo corrían a tiros, digamos. O sea, así era de irracional el contexto de violencia previo y durante la campaña. Eso no terminó. O sea, hoy la derecha brasileña tiene capacidad de movilización, tiene un actor muy complejo que es la Iglesia Universal. La Iglesia Universal es pro Bolsonaro, o sea, lo hizo en esa época y lo sigue diciendo ahora, es totalmente antigobierno de Lula. Y después el mismo marco de alianza con el cual Lula llega al gobierno. Su vicepresidente, Gerardo Alckmin, de un partido de la derecha brasilera tradicional. Parte de los que hicieron el impeachment contra Dilma están adentro del gobierno de Lula. Claro. Del otro lado tenés obviamente a su propio partido, el PT. Lo que pasa es que si no te alías, ¿cómo haces? Bueno, claro, para mí ahí entra en cuestión algo que nosotros tenemos que tener en cuenta para la escena electoral de nuestro país en 2 años. O sea, a ver. El frente amplio que nuclea todo para derrotar a tal o cual, en este caso a quien Bolsonaro designe como su candidato, ¿no? O a la ultraderecha designe como su candidato o candidata. Indudablemente para cumplir el objetivo es válido porque hay que ganar y después los problemas son hacia adentro. O sea, sí, después empiezan las internas. Uno de los problemas de Lula de la gestión es que recién ahora está pudiendo meter una agenda pro trabajadores. O sea, en los primeros 2 años tuvo una agenda medio liberal, o sea, con contenido de justicia social, pero
el Parlamento y sus mismos salarios de gobierno todo el tiempo poniendo no fue el pie en primer el gobierno freno. del PT. No, Que era hambre. No, claro, no. Había que detener el Fue hambre. formando, fue buscando. Sí, claro, fue buscando correlación de fuerzas y recién ahora, por ejemplo, el 1 de mayo de este año, Lula hizo un gran acto no en el estadio de Corinthians en San Pablo, sino en la playa de estacionamiento, que es gigantesca. Hizo un acto para 1 millón de personas de todas las centrales obreras, medio que ratificaron las más importantes su apoyo a Lula, y él anunció cierto. una serie de medidas de corte progresista. Sí. Ok. Pero bueno, ahí están los pros y los contras de este gobierno de unidad que Lula tuvo que construir para ganar. Y que sigue Bolsonaro teniendo un gran peso en Brasil, por lo que Bolsonaro decís. tiene un gran peso. Entonces ahí como que Sí. no se sabría muy bien para qué No, lado va a hoy, ir hoy la el gente. escenario no está claro. Falta mucho Exacto. todavía, son mediciones todavía muy lejanas, digamos. Sí, Pero en términos de imagen y demás, hay cierta paridad entre sectores de la derecha y sectores y Lula en sí mismo. Sí, además hay un dato que yo quiero, esto es muy, muy básico lo que te voy a contar, porque en realidad por la cercanía del Estado Grande de Río del Sur con mi provincia, me tocó convivir con Uruguayana, Claro, Sau están Borja, enfrente. claro, Barra do Guaraí, y ellos me decían, por ejemplo, partidos como el que en su momento representaba a Getulio Vargas o el PMDB, con la irrupción del PT, Sí. esos frentes es con partidos que tienen un mismo sentido de nación, Sí. la fuerza productiva del Brasil. Ujú. El problema es lo conservador y la derecha de Brasil, que se ha hecho muy fuerte. Totalmente. Y ha llegado como acá por la vía del voto. Bueno, indudablemente la victoria de Peligroso. Bolsonaro hace un poco, además rompe al mismo espacio de la derecha brasilera tradicional, que dentro de todo juega dentro del juego de la democracia, digamos. Brasil tuvo una dictadura muy larga. Trump no es un Previa. republicano, No, claro, Trump es Trump. es Trump. Es Trump. Exacto, coincido. Bolsonaro es lo mismo, digamos. Exacto. O sea, se montan sobre las estructuras tradicionales de los partidos de la Exactamente. derecha, pero hoy Trump no necesita de por sí a los partidos de la derecha brasileña tradicional. El tipo está por encima sí. y es un factor de poder muy importante. Ahora en Brasil hay reelección En Brasil hay reelección. Sí, sí. y la cuestión de la salud y el tiempo de Lula. Bueno, el punto siempre es ese, en nuestros países con características muy fuertes de referencia sobre personas. Lula podría intentarlo. Lula es un tipo grande, Sí. 70 y cuánto. 78 creo. Mirá, Es muy no, grande. muy grande. Sí, es muy grande. Ya llegó grande a esta elección. Sí, sí, Eh, sí. Y con los achaques de haber vivido prisión, que no solo en esta vivió, etapa sí. histórica, en muchas etapas de su vida. No, por supuesto, una persecución. Un líder sindical en su historia más lejana quizá hoy, y un dirigente político súper interesante y consecuente. Obviamente va a marcar la agenda política una elección el año que viene antes de la presidencial de Argentina. Sí, claro, sí, sin duda. La elección en Brasil siempre es un marco de referencia para nosotros, es nuestro, más allá de que Milei quiere ser el Mercosur, es el principal socio comercial de Argentina Claro. a Brasil. Eso incide, obviamente, un resultado electoral brasilero incide en lo que después pueda pasar como panorama general en Argentina. Voy a decir que la última vez no salió porque vino Milei. O sea, Exacto. Exacto. también voy a decirlo porque si Bueno, no, también no va, digamos- no es también lineal, digamos- pero obviamente es un factor si ahí continúa un gobierno progresista en Brasil de cara a lo que acá se pueda construir como alternativa a Milei. De hecho, Lula es uno de los impulsores grandes de la libertad de Cristina. Sí. El PT es el que la va a impulsar a nivel global a la campaña Lo que me Cristina Libre y ahí, bueno, estamos nosotros también metidos. Lo que me asombra del PT, porque el PT tiene dos particularidades. Uno es la construcción de una central única, el PT a partir de la CUT, ¿no? Sí, la Brasil no tiene central única. Tiene No, muchas pero- centrales y pero son digo, partidarias. Pero, Pero es verdad que modifica el modelo sindical. ¿viste? Y le claro. permitió, al no tener la instancia como es acá el movimiento obrero argentino, construirlo rápidamente.
ellos debatieron candidatos hasta de manera en asamblea. No, plenaria. Son debates plenarios, sí, sí. Entonces, me acuerdo en un estadio de fútbol se designó la candidata de Río de Janeiro. Sí, tal cual. Sí, en una cancha de fútbol, ¿sabes lo tienen herramientas, el movimiento sindical brasilero tiene herramientas del manejo, digamos, de la resolución asamblearia que son muy, muy interesantes. Eso es un dato. Cortito sobre el movimiento obrero brasilero. La CUT es la principal central obrera de Brasil. Claro. Es parte del PT, o sea, orgánicamente es parte del Partido del Trabajo. Tiene sus diferencias, tiene su origen en las asambleas de base y cuerpos de base al final de la dictadura brasilera y en los primeros años de la democracia. Primero con la CGT, porque Brasil tenía una CGT, claro. Que eran sindicatos verticales, eran sindicatos pro gobierno en la época dictatorial. Y ellos hacían un laburo de entrismo, digamos, en términos políticos. El PT, los comunistas y otras facciones políticas del campo popular de Brasil. Y eso termina con la CUT por el 87, me parece, no recuerdo mal. Hay un libro de Marta Harnecker, me fui al carajo. No, está bien. De los 80 que habla sobre la conformación del PT, porque el PT también se conforma al calor del proceso de la CUT. O sea, pero por supuesto. La herramienta política y la herramienta sindical. Es lo suyo. No, y además te lo digo, es para charlarlo, porque después si querés lo proponemos a Nacho. Pero entender el proceso político. Brasil no tiene izquierda. Bueno, tiene izquierda. Sí, pero te digo, en el sentido... Claro, ¿qué estaba diciendo? Son partidos grandes los dos. Pero, por ejemplo, la única instancia popular que tenía era el antecedente, era el PTB. Partido Trabajista, acá del trabajo, sí, el de Getulio. La izquierda estuvo posicionada en la guerrilla. No, y los partidos de izquierda por ahí, antecesores al PT, y por ejemplo los comunistas, hacían entrismo en el PTB. Exacto. O sea, ese era el laburo. Exacto. Sí. Entonces, radicalizar entenderlo como un país, porque además digo esto para cerrar, porque la verdad que es un capítulo interesante para entender nuestra región. Lula no ganó de una. Lula perdió 3 elecciones. 4. No, es brutal. Es brutal. Era el candidato de la izquierda. Tenía millones y millones de votos, pero nunca iba a ganar. Así era la... Y además lo increíble, Brasil, porque solamente mencionó Nacho, fue muy generoso, nombró a Fernando Henrique Cardoso, nada más, pero montón. Se comió a Collor de Mello. La verdad que en los 90 de Brasil fueron tremendos. Una entrega total. Entonces, eso te da a entender también porque se producen procesos regionales. Porque después lo vimos con el Frente Amplio en el Uruguay, Evo Morales, Hugo Chávez, bueno, y Argentina, ¿no? Pero Argentina tiene una historicidad de campo popular mucho más fuerte con anclaje en el movimiento obrero, en los movimientos sociales, que otros países. Pero bueno, Nacho, será cuestión de que un día nos cuentes toda esa parte de la historia. Dale, obvio. Es tan bueno porque tiene paralelismo con nuestra historia. Y argentina. Todavía me debe lo del Congo. Uy, tenemos que hablar de Congo, es verdad. Yo vengo haciendo ese reclamo. Sí. Y las Guayanas, ahí dice Maxi. Che, comentario cortito, lo de Palestina. Brasil se suma a la demanda en la Corte Penal Internacional de Sudáfrica como Estado contra el Estado de Israel. Bien. Por el genocidio en Palestina. Eso también tiene vueltos. Sí, así es cierto, que es de esta semana también. Irán cuestionó la posición argentina, la primera vez que lo escucho. Sí. Sobre el apoyo a Israel. A Israel, exactamente. No tiene otro parangón el caso argentino. No, es totalmente a destiempo lo que hace Milei y brutal. No hay otra. Nacho Cámpora. ¿De Milei en la OTAN? Argentina, digamos, yo voy a decir algo brutal. Argentina en la OTAN es un sueño de todos los gobiernos neoliberales y liberales. Sí, un sueño húmedo, dice Maxi, sí. No, por ahí nos bajan el streaming, pero bueno. El punto es que Argentina no cumple con ningún estándar en términos de fuerzas armadas, claro, para pensar en ser un país de la OTAN.
Sí, además tiene que romper acuerdos internacionales en el contexto americano, ¿no? Totalmente. De las parte Américas. del TIAR. Exacto. Sí, claro. No nos dieron bola ni nos apoyaron, pero bueno, nosotros tenemos que cumplir. Bueno, Nacho, muchas gracias. La verdad que muy variado, pero hablamos mucho de Brasil y realidad, entender el proceso. Te cuento esto a vos, Cami. A ver. Te recomiendo que mires la página web de la CUT. Bueno. Porque viste que cuando vos construís una tesis, tenés que poner los antecedentes de dónde buscaste la información. Obvio. Este lugar que vos conocés como Radio Germán Abdala está tomado de la página web de la CUT, de la Central Única de los Trabajadores. Mira qué interesante. Ahora en agosto voy a Brasil, pero voy al Congreso de la Llévanos, Nacho. de la Central de Trabajadores de Brasil, que es aliada de la CUT y del PT, es la central del PCdoB, del Partido Comunista de Brasil. Ellos fueron muchos años parte de la CUT, hasta que reclamaron cargos en igualdad de condiciones. La CUT le dijo que no, y armaron una central que tiene 6 millones de afiliados. Así nomás.